¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el Evangelio es Marcos 12, versículos 38 a 44, que corresponde a este domingo 32 del tiempo ordinario del ciclo B. Le he puesto como nombre al comentario: Actuar con humildad y confianza en Dios. Comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Procedemos ahora a leer el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienzo hablando de los matices del texto griego. En los versículos 38 a 40, durante su enseñanza, Jesús da una advertencia. Los escribas que critica Jesús buscaban la admiración de las personas para llenar su ego personal. Estos se creían justos y ejemplares para la sociedad, ya que creían que las demás personas debían anhelar ser como ellos. La expresión blepete apo ton grammateon suele traducirse como cuidado con los escribas. El verbo blepo refiere al mirar físico, al mirar con los ojos. Aquí está en modo imperativo, tiempo presente, y refiere a una acción que debe hacerse de manera continua o repetitiva, como una costumbre. Las obras de ellos son injustas, apartadas de toda caridad y moderación. Eso provoca el narcisismo. Es decir, estos escribas eran muy narcisistas y de allí que se compararan con las demás personas y al mismo tiempo eran carentes de caridad y no se moderaban en el trato con los demás. Posteriormente tenemos los versículos 41 a 44, donde Jesús exalta el ejemplo de una viuda pobre. Estando junto a la alcancía del templo, Jesús contemplaba, dice el texto griego, etheorei, que es mirar con discernimiento o contemplar, como muchos ricos, poloi plusioi, echaban su ofrenda dando lo que les sobraba. Pero una viuda pobre, mía, gera, toje, echaba 2 moneditas equivalentes a un cuadrante, a un codrantes. En griego era el nombre de una moneda de poco valor usada solo en la ciudad de Roma. Y llamando así a sus discípulos, proscalesámenos tus macetas autú, les dio una instrucción privada de sumo valor moral y espiritual. En su ofrenda, ella expresó su abandono total en la providencia de Dios. Procedo ahora a dar mi comentario. En la primera parte del texto vemos que en el retrato que Jesús reconstruye de los escribas,
Estos emergen como figuras prominentes en los ámbitos social, religioso, político y económico, pues buscan los primeros lugares en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas y devoran el patrimonio de las viudas. Les gusta sobresalir y que la gente los admire, valiéndose de su posición social. En muchos escribas se perfila el paradigma de un antidiscípulo. Quienes aspiran a ser discípulos del Señor, en cambio, deben vigilar sus propias actitudes y hábitos de modo que no caigan en este terrible patrón de comportamiento. Por otro lado, a quienes siguen a Jesús, Él les propone tomar los últimos lugares y asumir una lógica de servicio y entrega en favor de los demás. Después se presenta una pobre viuda, desamparada en el ámbito legal, sin influencia política ni social y sin pretender llamar la atención. Ella realiza un gesto en el que, sin pretenderlo, muestra su generosidad al donar al templo todo lo que tiene. Alguien podría ver en este acto una insensatez por poner en peligro su vida. La tradición rabínica posterior advertirá que un hombre devoto de la ley no debe ofrecer más de un quinto de sus bienes al Señor para no poner en riesgo su vida. Esto lo encontramos en el tratado Ketubim del Talmud babilónico. La descripción de la mujer plantea muchos contrastes. A los muchos ricos se opone una viuda pobre. Al mucho dinero sobrante que ellos arrojan a la alcancía, ella contrasta con sus dos monedas. A lo sobrante de ellos se opone el que ella da todo lo que tenía para vivir. Jesús observa y percibe lo que hay detrás de tal gesto. Tras advertir sobre la rapacidad y falsedad de aquellos escribas, Jesús se vale del ejemplo de la pobre viuda para instruir a los discípulos. Ella, aun en la pobreza, entrega todo confiadamente en manos de Dios, sin preocuparse por el mañana. Esta viuda pobre prefigura el destino de Jesús, quien pronto entregará su vida en manos de las autoridades religiosas y políticas y lo condenarán a muerte. Paso ahora a dar orientaciones para la vida. Aquí les comparto algunas orientaciones espirituales y compromisos que podemos asumir basados en el Evangelio de hoy, para saber vivir con autenticidad en una sociedad donde la admiración por el poder y la riqueza es común y el servicio desinteresado suele pasar inadvertido. Primero, reconocer la vanidad del poder y la importancia de la humildad. El texto del Evangelio nos ha mostrado que Jesús advierte a sus discípulos sobre los escribas que buscan los primeros lugares y reconocimiento público. En efecto, la vanidad y el egoísmo podrían estar motivando nuestras acciones, por lo que hemos de recordar que la verdadera grandeza humana está en la humildad y en servir de manera desinteresada a los demás, así que evitemos el deseo de sobresalir o ser admirados a toda costa para ser populares. Sirvamos discretamente a los demás en nuestros propios ámbitos de trabajo o en la comunidad, motivados solo por el deseo de impulsar la calidad de vida de otros. 2. Valorar la generosidad desde el corazón. La viuda pobre del Evangelio de hoy dio todo lo que tenía para vivir, aunque haya sido poco en cantidad, y este gesto fue valorado enormemente por Jesús. Así, veamos que el valor de nuestras acciones no radica en la cantidad, sino en la disposición del corazón con la que las realizamos. Por lo tanto, practiquemos la generosidad a hacer donaciones y al ayudar a nuestros semejantes con plena confianza en Dios. Impliquemos nuestro esfuerzo personal, seamos solidarios y ayudemos a otros regularmente, buscando solo su bien y procurando que ellos tengan en ello una experiencia de la cercanía de Dios a su vida. Por ejemplo, podríamos invertir más de nuestro tiempo y esfuerzo en actividades de servicio en la parroquia, como en la pastoral social o en organizaciones que ayudan a los más vulnerables. Al participar en tales proyectos, pondremos siempre en primer lugar el bien material y espiritual de los demás. 3. Ser sensibles a las necesidades de los más desfavorecidos. La viuda pobre del Evangelio representa una figura vulnerable en su contexto social y religioso. Sin embargo, entrega todo lo que tiene para servir a Dios. A pesar de que quizá nos falte algo no esencial, seamos generosos para con personas que padecen más que nosotros.
Tomemos conciencia de sus necesidades y participemos activamente en obras de caridad, practicando la empatía hacia quienes tienen menos recursos y ofreciéndoles apoyo material y emocional. 4. Dar un sentido espiritual a nuestras ofrendas. La ofrenda de la viuda fue una expresión de su entrega total a Dios. Seamos conscientes del sentido que damos a nuestras propias ofrendas para la Iglesia y la comunidad. Procuremos ofrecer también nuestro tiempo, talentos y amor a las personas. Apoyemos obras de evangelización y de servicio a la comunidad. Cada aporte cuenta al darlo de corazón. 5. Superar el apego a lo material y ser desprendidos. La viuda pobre del Evangelio es ejemplo de desprendimiento y de abandono en la providencia. Ella abunda en la fe. Seamos desprendidos, dando a otros cosas que valoramos. Esto podría darles esperanza y nos enseña a ser moderados en nuestros gastos personales. 6. Educar en la justicia y el respeto por los demás. Nuestro Señor critica a los escribas, quienes en vez de proteger a las viudas, les devoran sus bienes. Construyamos una cultura de justicia y respeto, especialmente hacia los más vulnerables, fomentando en nuestra familia y entorno una actitud de respeto y solidaridad hacia los demás. Impulsemos a los jóvenes a ser justos y solidarios para que ayuden a construir una sociedad más justa. Partiendo de estas ideas, podemos forjar en nosotros una espiritualidad de humildad, servicio y generosidad, en contraste con una sociedad que muchas veces exalta el poder y la riqueza. Así podremos vivir de acuerdo con el llamado de Jesús a seguir el ejemplo de la viuda y valorar el servicio sincero. Con esto pasamos a la oración final. Padre misericordioso, te pedimos que apartes de nosotros los males para que, de manera íntegra y bien dispuestos, podamos vivir de tal modo que te agrademos en todo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio para este 10 de noviembre. Antes de despedirme, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.